Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran? Espero que les esté gustando lo que es el diplomado de geriatría. También espero que se estén dando cuenta que en este tema de fisiología del envejecimiento, en el adulto mayor están pasando demasiadas cosas a nivel de fisiología, en los diferentes sistemas. Nosotros estamos viendo cómo ocurren diferentes cambios, ¿no? Y también quiero recalcar que lo que es la fisiología, que el envejecimiento se debe de ver como un proceso natural, como un proceso normal por el cual todos vamos a tener que pasar y que el envejecimiento no se debe de considerar como una enfermedad, sino como les he mencionado, como un proceso natural. Si bien el mismo proceso de envejecimiento nos hace propensos para padecer ciertas patologías o enfermedades, bueno, es diferente, pero recordar que el envejecer no significa que vamos a padecer alguna enfermedad. Claro, desgraciadamente muchas personas cuando llegan a este proceso de envejecimiento ya también acarrean con ciertas patologías o con ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Pero bueno, ahora regresando un poquito al tema de fisiología del envejecimiento, ¿qué les parece si seguimos viendo cuáles son los cambios que ocurren a nivel de los diferentes sistemas? En este video vamos a ver un poco sobre qué es lo que ocurre en el tejido conjuntivo y qué es lo que ocurre en el sistema musculoesquelético. Pues bueno, tejido conjuntivo. Recordemos que el tejido conjuntivo está formado por 4 elementos principales, lo que es colágeno, elastina, glucoproteínas y proteoglucanos. Esos son los 4 elementos que lo conforman. Cada uno de estos 4 elementos su función se va a ver alterada o va a verse disminuida. Por ejemplo, en el caso de lo que es la elastina, este elemento va a afectar a múltiples zonas a múltiples zonas del organismo, en el cual vamos a ver que hay una pérdida de la elasticidad. Entonces, todos estos cambios de estos 4 elementos podemos llegar a resumirlos a grosso modo en estas alteraciones que nosotros podemos llegar a observar aquí. Entonces, dentro del proceso normal del envejecimiento en el tejido conjuntivo va a ocurrir una pérdida de elasticidad en la mayor parte de los tejidos del organismo. Entonces, esto va a favorecer lo que son las fibrosis que se llegan a observar a nivel histológico. Va a perderse un poco lo que es la solubilidad y modificar los aminoácidos que lo componen. Y esto a su vez va a conllevar cambios en las alteraciones de la piel. Esta piel, como ustedes ya investigaron, como ustedes ya leyeron, pero pierde elasticidad, hay fragilidad capilar, hay un adelgazamiento de la dermis y esto claramente nos está favoreciendo lo que son la aparición de úlceras por presión en el caso de aquellos adultos mayores que puedan estar pasando o atravesando por un proceso de hospitalario o por un proceso de encamamiento donde duran más de 24 horas, pues debido a estas alteraciones, ellos son todavía mucho más susceptibles a sufrir una úlcera por presión y a otros cambios, ¿no? Dentro también de las alteraciones que nosotros observamos es que hay fibrosis en múltiples tejidos con pérdida de la función parcial. Vamos a ver que hay fibrosis en los músculos, hay fibrosis en los ligamentos, en las cápsulas articulares, hay fibrosis en los cartílagos y bueno, hablando del cartílago, hay una pérdida del cartílago porque hay una calcificación de los mismos, hay un aumento de este elemento de colágeno y va a haber una propensión aumentada a las lesiones articulares. Recuerden, esto es de nuevo un proceso normal y ya después las patologías que puedan derivarse, pues bueno, es todo como saber que el adulto mayor ya estaba propenso a estas situaciones. Pero bueno, eso es en cuanto al tejido conjuntivo. Pero ¿qué sucede en el sistema musculoesquelético? Y yo creo que aquí, el sistema musculoesquelético, viéndolo desde un punto de vista fisioterapéutico, ojo, desde un punto de vista fisioterapéutico, yo creo que es uno de los sistemas en los cuales
más obviamente el fisio se puede llegar a centrar en una primera instancia. No significa que el profesional del fisioterapeuta no se deba de centrar en los otros sistemas, pero yo creo que es como el que es más fácil para el fisioterapeuta relacionarse y es con el que el fisioterapeuta inclusive pudiera llegar a mencionar, es que estas razones o pudiera justificar la intervención de un fisioterapeuta debido a estos procesos fisiológicos que se observan en el sistema musculoesquelético. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que ya muchos llegamos a saber. Hay una menor cantidad de músculo y de hueso, hay una menor resistencia en ambos, hay una mayor probabilidad de daño ante factores externos, ante golpes, ante algún traumatismo externo, ante un esfuerzo repetitivo. Hay un menor rango de movimiento y de elasticidad. Se ven alterados también por factores hormonales, tanto el hueso como el músculo. Sabemos también que en la mujer es todavía mucho más propensa a padecer lo que es una osteoporosis debido a estos cambios hormonales que está padeciendo lo que es la mujer. Y pues también el adulto mayor está expuesto a cambios ambientales. Ahora, ¿qué es lo que sucede un poquito más adentrándonos a nivel del músculo? A nivel de músculo, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel microscópico? Podríamos llegar a decirlo. Pues bueno, en este cuadro nos alcanzan a resumir, digo resumir, porque son demasiados cambios fisiológicos los que están sucediendo en el músculo. Vamos a tomar algunos, no vamos a tomar todos, pero quiero que observemos algunos cambios. Número uno, hay una disminución en el tamaño como en el número celular, es decir, esos miocitos se empiezan a disminuir en tamaño y en número. Hay una disminución de los sarcómeros y si hay una disminución de los sarcómeros, como sabemos, la sarcómera es nuestra unidad funcional del músculo o o la que nos permite la contracción muscular. Entonces, por ende, si se ven disminuidas estas, se va a ver disminuida la capacidad para desarrollar fuerza. Va a haber una atrofia que se va a manifestar, y ojo acá, primero a las fibras tipo 2 o a las fibras rápidas. Y si se manifiesta una atrofia en estos músculos, significa que la capacidad de moverse, de trasladarse, de desplazarse, también se va a ver disminuida o afectada. Va a haber una disminución de la fuerza muscular y observen esto, en las personas sedentarias puede llegar a haber una disminución de la fuerza de hasta un 40%. Esto es una cantidad bárbara que hay que tomar en cuenta porque claramente si hay una disminución de la fuerza con este porcentaje, muchas de las actividades que el paciente pudiera estar realizando se van a ver mermadas. El hecho de salir de compras, el hecho de ser más independiente, por ejemplo, perdón, por ejemplo, tal vez el subir o el bajar escaleras, el estar caminando durante 5 minutos, 10 minutos, todos estos factores todas estas actividades van a estar siendo mermadas. Vamos a ver también una afectación en la conductividad. Hay una disminución del número de unidades motoras y si obviamente se disminuyen las unidades motoras, menos fuerza. Hay unos cambios estructurales mitocondriales y entonces si hay cambios estructurales mitocondriales y si hay un cambio en la distribución de las mitocondrias, solamente eso se puede traducir en falta de ATP, falta de energía, por lo tanto, falta de fuerza. Entonces, hay demasiados cambios que están sucediendo en el músculo que hacen más propenso al paciente para que su capacidad de realizar tanto actividades de la vida diaria como actividades instrumentales se vea disminuida. Aquí nosotros podemos tener también otras alteraciones del músculo, tal vez un poco más, uno puede decir, esto es demasiado que aprenderse, pero tal vez con estas sean más que suficientes. Si nosotros recordamos que el músculo sufre una alteración en cuanto a la disminución en la velocidad de contracción de fibras tipo 2, pérdida de masa muscular, disminución de la fuerza, depósitos de lipofusina y la lipofusina
es un desecho metabólico. De hecho, hasta hay algunos autores o en el libro de geriatría que estamos viendo, menciona que es un marcador del envejecimiento. Perdón, es un desecho metabólico que marca el envejecimiento. Hay una reducción en el tamaño y en el número de miofibrillas. Si sucede esto, sabemos, disminuye fuerza, disminuye capacidades, y reducción en el número de capilares. Y esto es muy interesante, porque a pesar de que se reducen los capilares sanguíneos en el músculo, no hay una alteración en el empleo del oxígeno, lo cual, de alguna manera, eso es bueno, que no haya alguna alteración en el empleo del oxígeno, ¿va? Y eso es a nivel de músculo, pero ¿qué es lo que sucede a nivel de cartílago y a nivel de hueso? A nivel de cartílago, pues va a existir una disminución del contenido del agua por una reducción en los proteoglicanos, lo que veíamos en el tejido conjuntivo, ¿no? O sea, en el tejido conjuntivo se disminuyen estos proteoglucanos y por ende hay una disminución del contenido de agua y me afecta a mi cartílago. Hay una calcificación y una reducción de la adaptación al estrés repetitivo, lo cual puede llegar a entenderse perdón, esto puede llegar a darnos a entender por qué a algunos adultos mayores puede costarles trabajo el adaptarse a la actividad física o al ejercicio físico ya en forma, ya que su mismo cartílago articular no está, ya ha perdido esa adaptación de estrés repetitivo, y entonces si nosotros forzamos o el mismo paciente con tal de realizar alguna actividad que él quiera hacer, como ir a caminar, se llega a forzar demasiado, el mismo cartílago no va a tener esta capacidad de adaptación de estrés repetitivo al caminar. Entonces, y eso mismo puede generar un desánimo en el paciente, lo cual a su vez fomenta todavía aún más su sedentarismo y bueno, se sigue un ciclo de retroalimentación, ¿no? ¿Y en hueso qué va a pasar? Hay una pérdida de calcio, claramente, como lo sabemos, pérdida de calcio con aumento de la reabsorción. Hay una disminución de la función de los osteoblastos y una función normal, con una función normal ¿de quién? De los osteoclastos. Ojo, los osteoclastos no es que aumenten su actividad, sino que se disminuye la función de los osteoblastos y por ende, como estos disminuyen, no hay quien produzca hueso sano. Y esto pues empieza a generar una descalcificación del hueso, haciéndonos propicios para una osteoporosis, ¿no? Luego tenemos que el hueso trabecular pierde el soporte horizontal. Aquí tenemos una imagen donde observamos aquí a la cortical del hueso, pero también observamos estos trabéculas, recordémoslos que es el hueso trabecular, lo que permite absorber el impacto del hueso. Entonces, las trabéculas, el hueso trabecular pierde su horizontal, pierde estas trabéculas horizontales y por ende su capacidad de estar soportando ciertos impactos se va a ver disminuida. Esto mismo puede llegar a favorecer que los tiempos de consolidación ósea puedan llegar a alargarse o puedan llegar a retrasarse. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el apartado de fisiología del envejecimiento, cambios que ocurren a nivel de tejido conjuntivo y cambios que ocurren a nivel del sistema músculo-esquelético.